Hola, en el video anterior de hace ya 4 días anuncié que iba a desarrollar una especie de cursillo, ¿no? Una serie pues de temáticas todas vinculadas con el asunto de la educación especial. Y más que de la educación especial, de la formación de maestros en educación especial. Evidentemente, lo que quiero yo comentar es una especie de síntesis de lo mucho que trabajé cuando fui maestro, formador de maestros para la educación especial. Evidentemente entonces este video y esta serie de videos están encaminados a quienes fueron mis alumnas y a quienes no lo fueron, quienes se salvaron de serlo, para que de alguna manera conozcan esta perspectiva. Yo sigo convencido que esta es una perspectiva valiosa, que no entra directamente a cuestiones didácticas y prácticas o normativas, ¿no? Sino que son una serie de orientaciones de carácter humanístico, ¿no? Porque tienen que ver con formas de pensamiento, con consideraciones de tipo incluso afectivo, emocional, y teniendo en cuenta también el entorno social y la naturaleza, pues, del ser humano, que ya mencioné alguna vez. Para mi gusto, la naturaleza del ser humano es precisamente su ser social, ¿no? Sin la sociedad, el ser humano no existe. Y también aprovecho porque el tema educativo nunca ha dejado de estar en boga, nunca ha dejado de ser algo que se comenta por todos lados. Y esto es natural también, porque el hecho de que la sociedad pueda perdurar, de que el ser humano se mantenga vivo sobre la faz de la Tierra como especie, estos 7.000 millones de depredadores que habitamos el planeta ahora. Cuando digo depredador me refiero al peor depredador, que somos nosotros, los seres humanos, pero también al principal constructor, ¿no? Eh, este ser humano no sería tal, no tendríamos sociedad, no tendríamos civilización, no tendríamos cultura, no tendríamos bienestar, ni confort, ni alegría, ni nada, si no hubiera esta acción mediante la cual los sistemas culturales se van reproduciendo. Y creo que esto es importante para los maestros de educación especial porque como recientemente, y cuando digo recientemente digo de unos 20 años a la fecha, se cayó en la cuenta de que el gran problema de las eh, hoy discapacidades, es decir, el problema de las malformaciones, de las deformaciones, de las deficiencias orgánicas que puedan sufrir los alumnos de la educación especial, no tienen efecto si no entran en contacto con una sociedad que es diferente a ellos. Y es diferente en esos aspectos de las malformaciones, de las deformaciones, de las atrofias, de las hipertrofias, de las disfunciones de carácter orgánico, pero que no habría problema si todos fueran iguales. En fin. Entonces este cursito estaría orientado más o menos hacia allá. Y para ello quiero empezar leyendo un texto que escribí hace pocos años, donde sintetizo un poco esta eh, visión, esta utilidad que le encuentro yo a un enfoque humanista, ¿no? Por ahí dicen sociocultural, pues sí, pues, pero no deja de ser sociohumanístico, humanístico, pues, de lo que es la educación especial. Y me voy a permitir leerlo e irlo comentando donde crea que sea necesario. Dice así: eso que hoy llamamos educación especial es una realidad que surgió mucho antes de que se escribieran las primeras disertaciones académicas al respecto y antes de que se instituyera como tarea del Estado. Estoy diciendo pues que el fenómeno educativo y también la educación de las personas con discapacidad, hoy conocidas como personas con discapacidad, empezó mucho antes de que el Estado asumiera esta responsabilidad.
Recordemos que el Estado asume esta responsabilidad en México a finales del siglo XIX, ¿no? Y todavía hoy es un tema de enorme debate porque hay una serie de movilizaciones, de protestas, de propuestas que vienen de la gente vinculada a la educación especial, dirigidas hacia el Congreso de la Unión para que la educación especial aparezca en el artículo 3º constitucional. Yo no estoy muy convencido de ello, pero bueno, creo que es algo que señala la importancia que se le da y que debe de tener, sí, la educación especial. Esto que señalé de que la educación especial empieza antes de que el Estado empiece a impartirla, puede parecer obvio y superficial, pero no lo es tanto si concebimos este problema desde una perspectiva histórica. La educación es una actividad social que permite la producción y reproducción de los sistemas culturales de la humanidad. Entonces, hablar de la educación no es hablar de cualquier cosa, no es hablar de la escuelita, no es hablar del artículo 3º, es algo más profundo, mucho más profundo y mucho más extenso. Por supuesto, inmersos en la sociedad urbana e industrial contemporánea, es fácil y hasta natural creer que la educación es una tarea que se realiza cotidianamente en la escuela y cuando mucho en la familia. La visión predominante que se tiene de la educación hoy en día corresponde a las características actuales de dicha acción. Y estas características son institucionalización en planteles escolares y una poderosa corriente de planteamientos doctrinales, teóricos, metodológicos, técnicos e instrumentales que pretenden explicarla y ofrecer lineamientos para ejercerla. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. A cada momento de la historia se han establecido modalidades educativas propias de esta situación y que parecieran ser acciones de índole no educativa. Cualquier forma de educación responde a las características de la sociedad de su momento. Y en estos momentos de crisis, como los que viven los sistemas escolares en el mundo entero y particularmente en México, es útil recurrir a la visión histórica para hacerse una idea de lo que depara a la tarea magisterial y darse cuenta de que las cosas educativas no solo pueden ser distintas y mejores, sino que lo han sido. Aquí quiero recordar que cuando hablo de la crisis, de la educación, de la crisis escolar, etc., no estoy hablando del conjunto de problemas que siempre los habrá, que siempre los hay. No estoy hablando de este temor de que viene el colapso y que se va a desaparecer la educación especial. Esta no va a desaparecer porque es una necesidad social. Puede desaparecer de ciertas prioridades de las políticas públicas o de las políticas de Estado. Yo prefiero llamarles políticas de Estado. Pero evidentemente la necesidad de educar a la población con discapacidad nunca va a desaparecer. Y cuando digo crisis me refiero a esta posibilidad de generar nuevas vías en este trabajo, en esta labor que es la educación especial. Como postulado, la conciencia de que la educación es un fenómeno que responde a las determinaciones sociales del momento parece ser una verdad de perogrullo, es decir, una verdad evidente. Sin embargo, no lo es tanto, no al menos para la mayoría de los profesionales de la educación escolar, los maestros. Y es que hasta entre los maestros hay dos posturas, por lo menos, dos posturas que yo identifico desde la teoría, desde la práctica, desde la experiencia. Aquí sí me pueden decir que soy experto porque ya viví la experiencia durante largas décadas, ¿no? Y he reflexionado sobre ello y he estudiado sobre ello. Y aquí viene parte de lo interesante. Al respecto parece haber dos posturas magisteriales, digamos. La que denomino instrumental,
orientada a que el maestro de escuela sea un eficiente operador de proyectos, planes y programas curriculares diseñados por la autoridad para la instrucción de los educandos. Estos son los maestros que creen que la educación es transmisión de conocimientos y que se la pasan hablando de la epistemología, ¿no? Ya con una sofisticación filosófica incluso, ¿no? De cómo se produce el conocimiento. Y sin embargo, pocas veces se detienen a explicar y a ejemplificar qué es el conocimiento, ¿no? Estos son los maestros instrumentalistas, la tarea es titánica, porque hay que aprenderse los contenidos programáticos, porque hay que aprenderse la secuencia didáctica, porque hay que diseñar actividades didácticas, porque hay que elaborar planes y programas, porque hay que elaborar informes, porque hay que dar la clase, ¿no? Porque hay que llevar a los niños al aprendizaje de esos conocimientos. La tarea es difícil. Y cuando son niños especiales, con discapacidad, más. La segunda postura es la de otro tipo de maestros que yo denomino la postura crítica y que apunta a la conversión del magisterio en un libre pensador humanista capaz de conectar su labor cotidiana con las grandes tendencias de la historia social. Estos maestros somos los menos. Vean cómo yo me ubiqué aquí. Y nuestra tarea no es menos titánica, porque además también de buscar el aprendizaje de nuestros alumnos, entendemos que hay otros aprendizajes más allá de los conocimientos. Para empezar, entendemos a la escuela como un espacio de socialización, como un espacio en el cual los niños aprenden esto que hoy se le llama competencias. Yo preferiría hablar de habilidades sociales, ¿no? Cómo interactuar con los otros. Cómo no dejarse que el bullying te dañe. Cómo evitar el bullying. Cómo no hacer bullying, por ejemplo, ¿no? Cómo vincularse niños con niñas, chaparritos con altos, fuertes con débiles, gordos con flacos, niños con adultos. Creo que la escuela ofrece en ese sentido una riqueza enorme, ¿no? Yo estoy convencido de que por eso el recreo, cuando el recreo es más o menos libre, es la parte más bonita de estar en la escuela. Y claro, también hay intercambios mucho más positivos, ¿no? El niño que le enseña a otro algún libro, algún cuentito, le recomienda algún programa de televisión, a lo mejor algunos ya empiezan a intercambiar gustos por la ejecución de un instrumento musical, o por la poesía, ¿no? O por el baile, por la pintura, es decir, por las actividades estéticas que llevan a ser artísticas, o a los que les gusta la cosa atlética, deportiva, mover el cuerpo, que le llaman educación física, que no es la física, ¿no? Sino es la educación del cuerpo, el control del cuerpo, el dominio del cuerpo, la ejercitación del cuerpo, ¿no? Y que derivará probablemente en la práctica de algún deporte, a cualquier nivel, a nivel aficionado, cascarita en las calles, en los campos, en los llanos, o bien altísimo nivel, ¿no? A nivel profesional. Atletas de alto rendimiento, les dicen. Entonces hay dos, ¿no? El maestro instrumental, que trabaja mucho, sí. Que tiene mucho mérito, sí. Que es el bien visto por la autoridad, además. Y el otro, ¿no? Que trabaja mucho, también, pero piensa mucho y se permite sentir, se permite emocionarse, se permite los afectos. Entonces, entre estos dos, pues hay que trabajar y hay que pensar en la formación de los maestros, ¿no? Porque inevitablemente unos tenderán hacia una tendencia y otros tenderán hacia otra tendencia. Si me preguntan a mí, si de mí dependiera, pues yo trataría de orientarlos todos a la segunda tendencia, porque de alguna manera implica la primera. Y la primera no implica a la segunda, ¿eh? Ojo. Bien, dice, en esta disyuntiva, y las estudiantes normalistas, perdón, son las que están en esta disyuntiva. ¿Qué tipo de maestro voy a ser? ¿Voy a ser un maestro instrumentalista? ¿Voy a ser
un instrumento más de la política educativa dictada por el Estado? ¿O me voy a permitir a mí mismo ejercer las acciones educativas que me parecen correctas, ¿no? Y a veces hasta improvisarlas, porque esto no está planeado. Dice, en esta disyuntiva, pues, el maestro de escuela y cualquier otro tipo de educador frecuentemente se siente escindido, sabe sus obligaciones institucionales y cumple con ellas, pero en el fondo de su conciencia algo le dice que mucho de lo que hace no responde a las necesidades formativas de sus alumnos ni a sus aspiraciones como forjador de personalidades. Fíjense cómo aquí ya metí un propósito de la tendencia crítica: formar personalidades. De ahí la necesidad de que los educadores cultiven una conciencia social crítica de su labor y de la realidad histórica en que desempeña esta labor. Tristemente para mis alumnas estoy diciendo que es necesario conocer al menos ciertos rudimentos de la historia, ¿no?, para poder ubicar de dónde venimos, hacia dónde podemos ir, ¿no? Y hay otros detalles más específicos que son fundamentales para entender esta tendencia crítica. Y son estos detalles, pues ni tan detalles, porque son cuestiones que si se profundiza en ellos, pues haces un postdoctorado, ¿no? Pero no es necesario el postdoctorado. Es necesario tener el conocimiento, por lo menos a nivel rudimentario, de estos elementos que voy a leer. Son 5 grandes áreas. 1. Hacer explícito un concepto de humanidad, una concepción, diría yo, de humanidad, sustentado en la interpretación filosófica de las propuestas biológicas, psicológicas y antropológicas sobre la naturaleza del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Recuerden que una de las funciones de la educación y de la cultura es humanizar al hombre. Esto suena chistoso. Cuando digo hombre, insisto que estoy incluyendo a hombres y mujeres, pero recuerden que durante milenios se le denominó hombre a la especie humana, a la raza humana, al ser humano. Bueno, los antropólogos distinguen muy bien 2 procesos. La hominización, que es este proceso de perfeccionamiento biológico que nos llevó desde la aparición del primer homínido, ¿no?, el Australopithecus, hasta la aparición del Homo sapiens sapiens, o sea, ya nosotros, los seres humanos modernos, ¿no? Y pasamos por el Homo habilis y por el Homo erectus. Hay otros por ahí que se han descubierto recientemente, pero estos son los grandes hitos evolutivos. Y ese es un proceso de perfeccionamiento biológico, es la evolución, ¿no? Ahí es la naturaleza la que está actuando para transformar estos seres. Pero hay que distinguirlos, pues, también del proceso de humanización. Una vez que el Homo sapiens sapiens está desarrollado, empieza el proceso de humanización, ¿no? Y este ya es un proceso de carácter cultural. Y ya tiene que ver con la acción del hombre, con la intencionalidad, con la racionalidad. Antes esto no era así, ¿eh? Estoy hablando de hace más de 200.000 años, ¿no? Imagínense el tamaño de esta historia. Para ello hay que estudiar, según yo, por lo menos, estas son propuestas, ¿no?, la estructura del carácter. Es decir, esto que Wright Mills y Hans Gerd anunciaron desde 1949 de que el ser humano es una entidad biopsicosocial, es decir, tenemos un organismo, pero este organismo se desarrolla y se perfecciona y se modifica en contacto con un ambiente, ¿no?, un ambiente social, no un ambiente natural. Y el resultado de ambas interacciones, de ambas determinaciones, ¿no?, las determinaciones orgánicas y las determinaciones sociales, nos dan la psiquis, nuestra individualidad. Ajá. Para esto habrá que desarrollar todo un tema. Ya toqué algunos puntos en algunos videos anteriores, ya muy anteriores,
Pero en este contexto, de este cursillo, este, lo volveremos a abordar. Espero que haya más chance de explicarlo. Estudiar también la hominización y humanización, esto que les acabo de mencionar, que creo que es bien importante, porque nos da la idea de qué cosas son estrictamente humanas y qué cosas son más en la otra animalidad, ¿no? Y cuando digo la otra animalidad, digo porque también somos animales, ¿no? En nuestra parte orgánica somos animales. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos como todo ser vivo. Pero estamos animados, nos movemos, hacemos cosas, ¿no? Como los animales. De ahí viene la palabra animal, de ánima, animado. Y otros dos temas que son importantes dentro de esto de hacer explícito el concepto de humanidad, es estudiar las premisas históricas para el estudio de la sociedad. Este es un planteamiento que hacen Marx y Engels, si no mal recuerdo, en 1848, donde se preguntan, bien sencillo, y lo digo rapidito aquí, ¿qué es lo primero que se necesitaría en un planeta vacío para que haya historia? Dijeron ellos. Yo les pregunto, ¿qué se necesita para que haya danza, o para que haya escuela, o para que haya pedagogía, o para que haya educación? ¿Qué es lo primero que se necesitaría en un planeta vacío? Fácil. 1. Seres humanos vivos. Bueno, ¿y qué se necesita para que haya seres humanos vivos? Pues que cuenten con sus medios de vida, ¿no? Alimentación, protección del ambiente, la ropa, la vivienda, eh, diversión, ¿no? Todo lo que nos permite estar vivos, ¿no? Que cuenten con sus medios de vida. ¿Y qué es lo que necesitan los seres humanos para contar con sus medios de vida? A diferencia de otros animales, nosotros sí necesitamos producirlos. Nosotros somos muy malos comiendo al natural. Cómanse un frijol, pero sin haber sido procesado por el ser humano. Si vemos una vaca, ya tenemos un bistec. No, hay que tener todo un proceso enorme para convertir esa vaca en carne comestible. La misma agua tiene que ser potable, y cada vez es más raro encontrar agua potable, ¿no es cierto? Somos muy frágiles físicamente. No vemos en la noche, entonces necesitamos luz. Inventamos la luz artificial, ya sea con fuego, con electricidad, con energía solar, etc. Pero fíjense la intervención de cuántos hombres para producir eso. Mi ropa, ¿no? El ser humano no aguanta mucho el frío, no aguanta mucho el calor, no aguanta mucho la insolación, a diferencia de otros animalitos. Entonces hay que producir los medios de vida, ¿sí? La producción. ¿Y qué es lo que el hombre necesita? ¿Qué es lo que los seres humanos necesitan para producir sus medios de vida? Trabajo. Es decir, la aplicación de la energía humana en la transformación de elementos que te van a satisfacer tus necesidades vitales. Este es el trabajo, ¿no? Perfecto. ¿Y qué se necesita para que haya trabajo? Porque desde el origen de los tiempos ha sido así. Colectividad. Esto del trabajo colaborativo es un pleonasmo, porque desde el principio el trabajo es colectivo, ¿no? El trabajo se hace entre varios. Ya sean varios los que produjeron la herramienta, los que extrajeron la materia prima y la transportaron hasta que tú agarraste la mazorca de maíz y le desgranaste y lo moliste y lo convertiste en tortilla, ¿no? Es un trabajo colectivo y que generalmente además se hace en grupos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que haya trabajo? Socialización. ¿Y qué es lo que se necesita para que haya socialización? Pues es evidente, comunicación. Necesitamos poder comunicarnos unos con otros.
Y para que haya comunicación, ¿qué se necesita? Lenguaje, ¿no? Distintos tipos de lenguaje. El lenguaje más elemental, el habla, por eso se llama lenguaje, porque se piensa que la lengua es clave en el habla, ¿eh? Pero no solo el lenguaje hablado, no solo el lenguaje lingüístico, digamos, por decirlo así.